Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy la bioquímica María Lorena Vico y conmigo va a dar esta charla Guadalupe Pichirilli, que es veterinaria, y las dos estamos a cargo del Laboratorio de Zoonosis Urbana de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora yo voy a empezar con el diagnóstico de Chagas. Presentación. Bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que aproximadamente hay 6 millones de personas en el mundo que están infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi en América Latina. De estas personas se calcula que un 30% van a desarrollar enfermedad crónica con alteraciones tipo cardíaca y un 10% van a sufrir alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas. Lo que les puedo mostrar en este mapa, que es el mapa de riesgo de la República Argentina de transmisión vectorial, es principalmente la provincia de Buenos Aires. Si pueden ver, la provincia de Buenos Aires no tiene transmisión vectorial, pero es la provincia que mayor cantidad de personas infectadas con este parásito hay en la República Argentina. Generalmente son pacientes crónicos o que vienen por las migraciones desde el norte del país u otros países de Latinoamérica hacia acá, y por eso es que tiene tanta cantidad de personas infectadas. Este es un esquema del parásito. Es un parásito que es muy pleomórfico, y estas son las 3 formas principales que lo vamos a encontrar. La primera es la forma de la mastigote, que es una forma circular, intracelular y no móvil. La segunda es el epimastigote, que es una forma móvil y lo vamos a encontrar en la vinchuca. Y la tercera forma es el tripomastigote, que también es una forma móvil y lo encontramos en los mamíferos o en el humano. Acá les muestro el ciclo de vida del parásito, que lo voy a explicar brevemente. Esta es una filmina que la encuentran en el CDC, la página del CDC. El ciclo comienza cuando una vinchuca que está infectada pica a una persona. Cuando succiona sangre, el insecto defeca. Y en las heces vamos a encontrar el parásito. La forma es el tripomatigote metacíclico. La persona se rasca y al rascarse produce la introducción del parásito a la zona local, en una forma local. Esos parásitos ingresan a las células, principalmente macrófagos, y ahí van a pasar a mastigote. La forma de mastigote se va a producir su multiplicación por división binaria, y luego nuevamente van a empezar a diferenciarse a tripomastigote. La célula se rompe y todos esos tripomastigotes pasan a circulación. Uno vuelven a infectar células de la zona, locales, y otros, mediante el torrente sanguíneo, van a migrar a otros tejidos del organismo. ¿Qué sucede cuando una vinchuca que no está infectada pica a esta persona que está infectada y tiene parásitos en sangre? Succiona sangre, ingresa el parásito en forma de tripomastigote. En el tubo digestivo del insecto se va a diferenciar a epimastigote, se va a dividir y nuevamente se va a diferenciar a tripomastigote y va a ser eliminado por las heces. Bueno, las vías de transmisión vectorial, puede ser vectorial, congénita, transfusional, transplacentaria, por accidente laboral o también por alimentos por vía oral. Yo no voy a hablar de la clínica de la enfermedad, pero quiero remarcar las fases que tiene esta enfermedad. La fase puede ser agudas o crónica. La fase aguda, a su vez, se la clasifica en sin patología demostrable o con patología demostrable. También lo que puede haber es reactivaciones en algunos casos. En la fase aguda, ¿qué va a tener de características?
la presencia del parásito en sangre, o sea, del Trypanosoma cruzi en sangre. Por lo tanto, en esta etapa el diagnóstico se hace mediante métodos directos, o sea, visualizando el parásito, que eso es lo que vamos a ver ahora. Dentro del Chagas agudos vectorial, sabemos que es una infección adquirida por transmisión vectorial, que puede presentarse a cualquier edad, pero generalmente son los niños las personas más afectadas. La fase aguda de Chagas agudo vectorial dura aproximadamente a 2 a 4 meses y generalmente es asintomático. Es muy importante detectar, ¿no es cierto?, las personas que tengan esta patología, debido a que es un marcador de la presencia del vector y de transmisión activa en la región. Lo cual, si yo detecto una persona que tiene un Chagas agudo vectorial, hay que tomar medidas, hay que hacer medidas de evaluación y de control de tipo entomológico. Bueno, el Chagas congénito. Cuando una mamá, que una persona es chagásica y queda embarazada, puede transmitir ese parásito hacia su hijo, hacia el niño. Entonces se define como caso sospechoso a todo niño recién nacido con madre con test serológico positivo para Chagas. O sea, serología reactiva para Chagas. La reactivación. ¿En qué momentos se puede suceder una reactivación? En pacientes con infección crónica, producto de una inmunodeficiencia reactiva su infección. O sea, en aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia puede producirse la reactivación de la enfermedad. ¿Qué casos son estos? Trasplante de órganos, infecciones por HIV, enfermedades autoinmunes, tratamientos oncológicos. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por la visualización del parásito por métodos directos en sangre. En caso que haya síntomas de tipo neurológicos, se tiene que hacer también el estudio en el líquido cefalorraquídeo. Enfermedad post-transfusional. Esto en Argentina no tenemos problemas porque todos los donantes de los bancos de sangre son estudiados para Chagas. ¿Cuál es la dupla serológica que se utiliza? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y las normas técnicas de hemoterapia, según la resolución ministerial 865, se recomienda usar dos técnicas de lisa, una que sea recombinante y otra lisado de parásito. Accidente de trabajo con material contaminado con Trypanosoma cruzi. Los trabajadores que realizan su actividad con material contaminado deben hacerse un control serológico antes de comenzar su actividad. Por ejemplo, antes de empezar a trabajar en un laboratorio o en los casos de hacer cirugías, trabajar en hemodiálisis, investigaciones biomédicas, para ver cuál es su estatus serológico, a ver si ya tienen Chagas o no, si están infectados con el parásito o no. En caso de haber un accidente, siempre y cuando no sean mucosas, conjuntivas o heridas afractuosas, se tiene que aplicar alcohol 70%. En caso de sí, es ser un accidente que implique mucosas conjuntivas, se tiene un lavado con solución fisiológica, y en caso de ser heridas afractuosas, se usa alcohol iodado. Todas estas personas que sufren un accidente laboral tienen que hacerse un estudio clínico completo, físico, y estudios de laboratorio, o sea, biomédicos. Y hacerse estudios serológicos y parasitológicos también. Cuando se sospeche o se confirme que haya habido una inoculación o hubo contacto con un material que esté infectado, ese paciente tiene que ser tratado con un antiparasitario durante mínimo 15 días. Y también empezar a hacerse los estudios serológicos y parasitológicos. Generalmente se hacen durante el primer mes uno por semana, segundo mes cada 15 días y hasta el cuarto mes del accidente mensualmente. Si llega a aparecer algún signo o síntoma, también se tiene que hacer este tipo de estudio.
Y en el caso de tener acceso a la PCR o a la biología molecular, hacerse también estas pruebas. Bueno, fase crónica. La fase crónica, como habíamos dicho, puede ser sin patología demostrable y con patología demostrable. Sin patología demostrable es todo paciente que tiene solamente la serología reactiva. No hay otro estudio que dé alterado y nos indique que el paciente está infectado con Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, en esta etapa de la enfermedad es importante que el médico piense en Chagas, porque es un paciente sintomático y no hay otra forma de demostrar que el paciente está infectado, solamente lo puede hacer con la serología. Y con patología demostrable, en esta fase, ya tiene otro tipo de alteraciones aparte de la serología. Bueno, ¿qué población se debe estudiar para la enfermedad de Chagas? Se tiene que estudiar todas las mujeres embarazadas, hijos de madres infectadas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, por demanda espontánea o estudios proactivos, donantes de banco de sangre, pacientes con sospecha clínica, donantes y receptores de órganos, estudios epidemiológicos y control en inmunocomprometidos. Esta es la legislación de nuestro país. Tenemos la Ley Nacional 26.281, la cual nos indica que es obligatorio realizar y notificar pruebas de diagnóstico para Chagas en toda mujer embarazada, niños recién nacidos, de madres infectadas, antes del primer año de vida, los otros hermanitos de este niño estudiado, menores de 14 años, y está totalmente prohibido realizar el estudio serológico en los ingresos laborales. Todo el establecimiento público tiene que realizar el diagnóstico en forma gratuita y el tratamiento también. Aparte está la Ley Nacional 26.279 de pesquisa neonatal, la cual también nos indica que es obligatorio hacer el estudio de Chagas a los niños recién nacidos, y la Ley Provincial 13.005, que también indica lo mismo. Bueno, esta es la evaluación natural de la infección con Trypanosoma cruzi. Fíjense, primero hay una fase aguda en la cual los niveles de parasitemia son altos, o sea, mucho mayores que en la fase crónica. O sea, en esta etapa nosotros vamos a poder detectar el parásito en sangre. O sea, el diagnóstico se hace hacer un estudio parasitológico directo en esta etapa. Dentro del primer mes de producir la infección empieza a aumentar la inmunoglobulina G. El pico llega a los 3 meses. Y luego se mantiene detectable por el resto de la vida. Por lo tanto, en la fase crónica, como ven en la gráfica, va a haber altos niveles de anticuerpos, entonces se va a poder hacer estudios serológicos. ¿Por qué? Porque los niveles de parásito en sangre son bajos. Por lo tanto, con un parasitológico directo no los vamos a poder detectar. Entonces, resumiendo, en fase aguda vamos a hacer estudios parasitológicos. En fase crónica, estudios serológicos. Estos son los métodos de laboratorio para que se utilizan, métodos parasitológicos y métodos inmunoserológicos. Los métodos parasitológicos buscan parásitos, métodos inmunoserológicos buscan anticuerpos o detectan anticuerpos. Dentro de los métodos directos o parasitológicos, en sangre hay varios métodos que se pueden realizar, pero los que nosotros más utilizamos en el laboratorio es el micrométodo de capilares o el micrométodo que usa Tubo Eppendorf, que puso a punto y estandarizó el Instituto Fatala Chávez. Eso es lo más utilizado en los laboratorios de rutina. Después nosotros tenemos también hemocultivos, senodiagnóstico, que no los utilizamos en los laboratorios de rutina, y la PCR tenés que tener todo un equipamiento para poder realizarlo, que se hace en muy pocos lados. Esta es la técnica que pusieron a punto el Instituto Fatala Chávez y validó para hacer el parasitológico directo. En un tubo Eppendorf se coloca una gota de heparina y 0,5 mililitros de sangre venosa. Se invierte y luego se centrifuga 1 minuto a 3.000 revoluciones por minuto. Y como pueden ver, tenemos la fase de arriba, tenemos el plasma, una capa de blanco que es finita, y luego el paquete de glóbulos rojos.
nosotros tenemos que tomar muestra de la capa de blancos, o sea, de la interfase del plasma con los glóbulos rojos. Y luego lo observamos a 400 por entre porta y cubre objeto. Lo que tiene esta técnica es que es muy fácil y sencilla y barata. Pero el problema, no es que no es una dificultad, sino hay que tener paciencia, es que el operador tiene que estar aproximadamente 40 minutos observando diferentes preparados. O sea, hay que hacer varios preparados y estar observando entre 40 y 45 minutos. Entonces, es operador dependiente. O sea, la sensibilidad de la técnica es aproximadamente el 95%, siempre y cuando se haga bien y se respeten los tiempos. Si no, la sensibilidad de esta técnica baja. Se trata de hacer, lo que se recomienda hacer son 2 estudios parasitológicos en los primeros 3 meses de vida del bebé recién nacido. Y si no se puede, hacer un parasitológico bien hecho. Esta es una imagen del Trypanosoma cruzi, es una coloración. Así es el parásito. Así se lo ve en sangre, una coloración con GEMSA. Bueno, y ahora estos son los métodos serológicos, que son los que detectan anticuerpos. Hay distintos tipos, tenemos aglutinación, ensayo inmunoenzimático, inmunofluorescencia indirecta. No voy a entrar más en detalle en esto porque si no se va a hacer muy técnico la charla. Para todos los pacientes crónicos que yo quiero hacer el diagnóstico, se tiene que hacer con 2 técnicas serológicas de diferentes fundamentos y usando diferentes tipos de antígenos. ¿Por qué? Porque una sola técnica no tiene la sensibilidad suficiente para detectar a un paciente que está infectado. La sensibilidad usando un par serológico es de 98-99,9%. Entre estos pares podemos utilizar hemaglutinación indirecta y ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, habitación de partículas y ELISA. ¿Cómo se interpretan los resultados? Para que un paciente se considere que está infectado con el parásito, las 2 pruebas tienen que dar positivas. Si las 2 dan negativo, significa que el paciente no está infectado, y si hay discordancia, o sea, una positiva y otra negativa, hay que hacer una tercera técnica para hacer el diagnóstico. Bueno, este es el algoritmo de seguimiento del recién nacido. Una vez que una mamá, una mujer que está embarazada, se le hace la serología y da activo, cuando nace el bebé hay que estudiarlo. Los primeros 10 meses de que nació, al cumplir los 10 meses, las pruebas que se utilizan son técnicas parasitológicas, o sea, se busca el parásito en sangre. Y de los 10 y 12 meses, o a partir de los 10 meses, se realizan técnicas serológicas, o sea, se buscan anticuerpos. Como ya había dicho, se sugiere realizar en los primeros 3 meses post-nacimiento 2 estudios parasitológicos directos, porque es el periodo donde mayor cantidad de parásitos en sangre vamos a encontrar y mayor probabilidad de encontrarlo tenemos en los preparados, ¿no? Y una vez que el bebé cumple los 10 meses, si se le hizo un parasitológico y dio negativo, 2, y dio negativo o no se le hicieron, a partir de los 2 meses se le hacen estudios serológicos, o sea, se hace serología. Entonces, al bebé primero nace y se le hace estudios parasitológicos. Si da positivo, hay que tratarlo. Si da negativo, hay que esperar a los 10 meses y entre los 10 y 12 meses hacer los estudios serológicos. Si la serología da reactiva, el chiquito hay que tratarlo. Si da negativa, si da negativo, significa que no es necesario tratamiento y no está infectado. Es muy importante realizar un diagnóstico en esta etapa, porque un tratamiento efectivo puede llevar a que el chiquito se cure de esta infección, de esta enfermedad. Bueno, y esto le muestro es un resumen con los métodos serológicos o parasitológicos directos. El método serológico, la infección crónica, infección aguda, donación de sangre, donante receptor de órganos, pacientes inmunodeficientes y monitoreo de reactivación. Métodos parasitológicos directos, en fase infección aguda y monitoreo de reactivación se utilizan. Y los métodos moleculares, que yo no he hablado mucho, porque no es algo que nosotros comúnmente hagamos en un laboratorio de rutina, depende de donde esté, ¿no?
Es infección crónica, se utiliza la infección aguda y también como monitoreo del tratamiento. O sea, y también el monitoreo de la activación, quise decir. Bueno, ahora les voy a mostrar, este es mi mail, si necesita alguna consulta, y si no, cualquier duda lo podemos discutir en el foro del curso. Ahora vamos a compartir la filmación. Bueno, y esto es lo que se ve en un parasitológico directo, así se ve el parásito. Fíjense que el parásito es grande, la longitud es como el diámetro de un glóbulo rojo, y es muy móvil. Se ve bien, la verdad que se ve bien. Bueno, nosotros, esta charla generalmente se hace presencial, por lo tanto, después de la charla nosotros vamos al laboratorio a ver el parásito en una muestra. Y aquellas personas que hagan diagnóstico en laboratorio y quieran entrenar y practicar, lo pueden hacer. Pero bueno, con el tema de la pandemia esto no es posible, así que si alguien está interesado en practicar la técnica, puede escribirnos y lo coordinamos. Bueno, ahora los dejo con la doctora Guadalupe Pichirilli, que ella nos va a hablar. Esperen un momentito que tengo que compartir. Del diagnóstico en animales. Bueno, buenas para todos. Vale. Yo voy a hablar un poquito de lo que ocurre con la enfermedad de Chagas en caninos y felinos domésticos. La realidad es que el diagnóstico que se realiza es para estudios epidemiológicos o de investigación, no hay análisis o diagnósticos de rutina en Argentina. Pero bueno, la idea era un poco mostrar y comentarles, como está en el foro que ya les subí 2 publicaciones, como hablar un poco de lo que pasa con los perros y los gatos, que terminan siendo un reservorio muy importante en la enfermedad y que tienen una epidemiología bastante, que ya se conoce, el rol importante que tienen dentro de la epidemiología de la enfermedad, y era un poco eso, comentar un poco eso. Bueno, la enfermedad de Chagas ya lo vienen viendo desde el módulo 1, hay un anexo en el módulo 1 veterinario donde también se explica un poco lo que voy a hablar acá, y dejé los nombres de los autores de los trabajos para que el que le interese investigar o ahondar más en estos temas pueda hacerlo. Bueno, la enfermedad de Chagas es una zoonosis que es causada por Trypanosoma cruzi, y en Argentina es transmitida por Triatoma infestans. Realmente es un problema en toda Latinoamérica, y si bien en América Central quizás hacen análisis más de rutina, o cuando uno empieza a investigar la enfermedad, ve que hay muchos reportes de casos, y generalmente están más asociados con Centroamérica y por ahí Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que acá, como nosotros tenemos en el norte del país transmisión vectorial, vamos a ver que hay una prevalencia bastante variada, pero alta, de la enfermedad. En Argentina, en medicina veterinaria, la realidad es que esta enfermedad aparece, o sea, ni siquiera está dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, es como una enfermedad desatendida, al igual que en el humano. Los perros generalmente son diagnosticados como una cardiopatía idiopática o que fallecieron por otro motivo, por otra etiología. De hecho, la fase aguda en los cachorros menores de 1 año generalmente tienen un alto porcentaje de muerte súbita, y son, digamos, los pacientes, o sea, los cachorros realmente por ahí la forma aguda es en algunos bastante severa. Y generalmente el diagnóstico en estos casos es post-mortem, por histopatología, porque a alguien quizás se le ocurrió o por nexo epidemiológico o porque tuvo curiosidad seguir investigando y lo diagnostican o lo confirman por histopatología, porque generalmente no está dentro de un diagnóstico diferencial.
La presencia de perros y gatos infectados en los hogares está asociado a la prevalencia e incidencia de la enfermedad en humanos. Y esto ya está comprobado. O sea, en general, es más, hasta está comprobado que cuanto mayor es la cantidad de perros y gatos que habitan en el hogar, mayor es la probabilidad de que las personas que conviven con esos animales adquieran la enfermedad. Y esto es muy importante, porque el perro y el gato no solo actúan de reservorio, sino también de centinela. Como nosotros no hacemos diagnóstico de rutina en animales, no nos podrían como alertar sobre la presencia de la enfermedad, y generalmente es más diagnosticada en el ser humano que en los animales. Pero hay una evidencia marcada y un papel muy importante en lo que es la transmisión doméstica de Trypanosoma cruzi. Es por eso que también es muy importante que tanto perros y gatos no duerman o no habiten o no estén adentro del domicilio, ¿sí? Adentro del hogar. En la provincia de Buenos Aires, como bien dijo Lorena, no hay transmisión vectorial reportada. O sea, nosotros, es más, de hecho en el laboratorio llegan muestras de vinchucas para hacer el diagnóstico entomológico, y hasta ahora nunca hemos encontrado, de las muestras que nos han enviado, hemos encontrado a Teratoma infestans. Pero sí puede ser que por las migraciones que comentaba Lorena, de la gente que viene del norte a vivir a la provincia de Buenos Aires, no solamente la gente migra, no solamente migra a la persona, sino que muchas veces vienen con sus mascotas. La mascota forma uno más dentro del hogar. Y en esos casos es cuando los veterinarios tendremos que tener más presente esta enfermedad acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando hay un nexo epidemiológico de que ese animal, esa mascota, ese canino o ese felino, viene del norte del país, o es hijo, o son cachorros de madres provenientes o oriundas del norte del país. Y algo que es muy interesante también es que los perros, los seres humanos, y los pollos o las gallinas, que también siempre las aves fueron, como tuvieron un rol muy importante dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad, las gallinas, los gallineros, todo el ámbito peridomiciliario, son la fuente más importante de alimentación para Teratoma infestans. Entonces, imagínense el rol importante que están teniendo los perros y que quizás desconocemos y que no estamos informados sobre esto. ¿Lore? Dentro del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi en perros es muy parecido al que explicó Lorena, no me voy a detener porque es igual. De hecho, la enfermedad en el canino es muy parecida al humano, y eso está comprobado porque se hizo experimentalmente, o sea, se hizo experimentos con perros y adquirieron la enfermedad. Que los animales son reservorios, o que la enfermedad, o que la enfermedad está presente en el canino, se conoce desde Massa, o sea, ya 1900. Pero bueno, obviamente con los estudios que se hicieron posteriores, hoy conocemos muchísimo más de lo que ocurre con el Chagas en los animales domésticos. También puede afectar a animales silvestres. Las vías de transmisión en canino más importantes, porque también está la transfusión de sangre, pero bueno, es como más raro, no así como en el humano, que realmente es una vía muy importante, es la transmisión vectorial, que ocurre en el norte de nuestro país, la transmisión vía oral o alimentaria, que es importante en el perro porque está comprobado que los perros se comen las vinchucas, y ahí pueden adquirir la enfermedad. Y también la transmisión vertical, digamos, de madres a cachorros por vía transplacentaria. Esas serían las vías más importantes, y vuelvo a recordar, en la provincia de Buenos Aires la transmisión vectorial no está documentada. Sí puede ser que haya algún animal que venga de la zona de riesgo o la zona endémica de la enfermedad. ¿Lore? Más o menos, como les dije antes, la enfermedad en los caninos es muy similar a lo que ocurre en el humano. Tiene un periodo de incubación, Trypanosoma cruzi, de 5 a 42 días, y tiene una fase aguda, una fase indeterminada y una fase crónica. Lo más importante
yo igual esto los dejo para que lo lean ustedes con detenimiento, pero lo más importante es que en la fase aguda vamos a tener una parasitemia elevada, y es el momento en donde las vinchucas se pueden contaminar y contraer la enfermedad, y después enfermar al hombre. Y esta etapa dura más o menos de 10 a 30 días, y puede prolongarse un tiempo más dependiendo de la inmunidad del animal. Después viene una etapa, una vez que el animal supera esa fase aguda, que como les comenté antes, en los cachorros menores de 1 año son más susceptibles y hay una alta mortalidad por muerte súbita, producto de este parásito. Pero una vez que el animal logra superar la enfermedad, entra una etapa indeterminada que puede durar hasta años, y después en una fase crónica, que generalmente puede ser de entre los 8 y 36 meses después de la infección inicial, pero eso también va a depender mucho de cuánto dure la fase indeterminada. Lo más importante es que tanto en la fase indeterminada como en la fase crónica la parasitemia va a ser baja en sangre. Esto es importante porque, como bien dije antes, si bien no hay un diagnóstico de rutina, uno lo que podría hacer es un frotis de sangre y teñirlo con Giemsa o con Wright, que en las publicaciones figura, pero eso solamente si encontramos el parásito en sangre, o sea, si el animal está cursando una forma aguda. En la fase crónica es más difícil encontrarlo en sangre, y ahí sí tendríamos que usar algún método serológico para el diagnóstico. Bueno, y después ahí dejo algunos síntomas. En la fase aguda tienen letargia, linfadenomegalia generalizada, esplenomegalia, patomegalia, pueden tener meningoencefalitis o alteraciones neurológicas. Y después en la fase crónica, obviamente, va a estar dada más que nada las cardiopatías. Generalmente insuficiencia cardíaca con una cardiopatía dilatada. Lore. Gracias. Como mencioné antes, en las zonas rurales del norte de Argentina, lo que es la prevalencia de la enfermedad en estudios que se realizaron por serología o senodiagnóstico, que el senodiagnóstico se usa más que nada para investigación, pero no se puede utilizar de rutina porque hay que manipular las vinchucas y tiene que estar el personal entrenado, o sea, no es tan sencillo. Pero lo que quería mostrarles es cómo varía la prevalencia de la enfermedad dependiendo el estudio epidemiológico o el estudio científico, que puede ir de 23 a 34% hasta 67 o 84%, altísima. Y lo que sí está comprobado es que cuando se fumiga y disminuye el vector, o sea, la presencia del vector en los hogares, la prevalencia de la enfermedad en los animales disminuye también muchísimo. Y el diagnóstico serológico, por lo menos en la publicación que subí en el foro, Gutler, creo que se pronuncia así, porque es un apellido alemán bastante complicado, escribió varios, o sea, tiene varios artículos publicados relacionados con la enfermedad de Chagas en animales domésticos, y él, una de las técnicas es argentino, y trabaja en conjunto con el Instituto Fatala Chabén, y él lo que utilizó en uno de sus estudios fue el HAI, que utiliza el polichaco, un ELISA, y después una inmunofluorescencia indirecta. Lo que él dice es que para decir que un animal es seropositivo, tiene que dar a 2 de estas pruebas positivas, para clasificarlo o calificarlo como tal. La realidad es que no hay un diagnóstico validado de rutina. Yo me comuniqué con un amigo, con un compañero que está en Ecuador, y él me dice que de rutina tiene un laboratorio y que de rutina hacen como si fuera un frotis de sangre, y serológico utilizan un microELISA, y que solamente hizo una vez, una inmunofluorescencia indirecta. La realidad es que para una inmunofluorescencia hay que tener el microscopio para leerlo, o sea que es complicado, no es tan accesible para
para realizarlo. Y el tema de la ELISA es que da reacción cruzada con leishmaniasis visceral canina, como justo es una zona endémica también. Leishmaniasis es como complicado a veces poder diagnosticar con certeza que sea Trypanosoma cruzi. ¿Logré? Y acá un poco cuál es la importancia, porque por ahí es importante que los veterinarios estemos más capacitados o más informados sobre lo que ocurre con los felinos y caninos domésticos, y más que nada por la elevada prevalencia, o sea, más allá que la prevalencia es variable dependiendo del estudio que se realice, en todos los casos la prevalencia es muy elevada. Y además, de hablar de lo que estuvimos hablando antes, de que los perros y los gatos actúan como reservorio y centinela, es sumamente importante poder tener un diagnóstico. Esta enfermedad se presenta en general en áreas rurales y bastante deficientes en un montón de cosas. Generalmente los animales tienen una edad promedio, o sea, viven en esa familia no más de 4 o 5 años, se mueren, nunca se sabe por qué, y son recambiados, o sea, y el recambio es por animales más jóvenes que pueden empezar otra vez con el ciclo, o sea, reagudizan, o sea, adquieren la enfermedad en forma aguda, infectan a las vinchucas que puedan estar en el domicilio y aumenta la probabilidad de contagio en la familia. Entonces, es importante que los veterinarios por lo menos tengamos en cuenta de que ocurre la enfermedad, de que está presente en los perros y en los gatos, y poderla ya incorporar dentro de nuestro diagnóstico diferencial cuando vienen los animales con alguna cardiopatía y hay algún nexo epidemiológico, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Otra cosa que puede ocurrir en los animales en la etapa crónica es que tengan megaesófago. Entonces eso también es importante por ahí para hacer el diagnóstico diferencial. Y considerando que esto es una enfermedad zoonótica y endémica en el norte del país, y bueno, en todo el país, es como importante que los veterinarios también la conozcamos, la podamos reconocer, y ojalá algún día podamos diagnosticarla de rutina. Y bueno, y acá un poco para terminar, se estima que los perros son 14 veces más efectivos que los humanos para diseminar a Trypanosoma cruzi hacia sus vectores. Y esto no solo mantiene, sino que replica el parásito y hace que las personas tengan más probabilidades de enfermarse. Entonces no es un dato menor la participación o el rol sobre todo de los perros dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad. Bueno, cualquier duda en el foro, estamos a disposición para que nos hagan todas las consultas que quieran. Nada, y espero que les sea útil la información. Bueno, hasta luego y estamos en contacto con el foro. Adiós. Adiós.